Mushoku Tensei, volumen 3. Niñez, aventureros nivel básico. Capítulo extra, la princesa de Asura y el ángel. Ars, la capital del reino de Asura, era la ciudad más grande y poblada del mundo. En su mismo centro, había un castillo de paredes blancas, naturalmente, se dice que es el más grande y hermoso del mundo. Fue conocido como el Palacio de Plata y fue la residencia de la familia real. Dentro de sus muros, se libraba una lucha feroz, fea y perpetua por el poder que desmentía su apariencia inmaculada. Los nobles del reino nunca se cansaron de conspirar, engañarse y traicionarse unos a otros. Lucharon día y noche. El mundo de este palacio era pequeño e infernal, un lugar donde se decía que no se podía confiar en absolutamente nadie. Da la casualidad de que el incidente de desplazamiento que había tenido lugar en la región de Fitoa del reino tuvo un gran impacto en el curso de las guerras libradas dentro de este castillo. Esta es la historia de cómo esos eventos se pusieron en marcha. Aparte de las residencias de la familia real, el Palacio de Plata contenía una serie de espléndidos jardines. Allí estaba el jardín de rosas, lleno de plantas con flores rojas, el jardín de peonías, lleno de plantas con flores negras, el jardín de las hortensias, lleno de plantas con flores azules, y finalmente, un lugar donde solo florecían flores blancas, el jardín de los lirios. Este último fue el favorito particular de cierto personaje. Su nombre era Ariel Anemoy Asura y era la segunda princesa del reino de Asura. De su madre, la reina consorte, una famosa belleza, había heredado hermosos rasgos y un brillante cabello dorado, de su padre, el rey, había heredado una voz incomparablemente hermosa. Y aunque todavía no era mayor de edad, su carisma era abrumador. La mayoría de los habitantes de la capital ya hablaban de ella como la princesa más bella que jamás haya existido. Una vez cada 3 días, esta joven venía al jardín de lirios. Ella se sentaría a una mesa de un blanco puro, acompañada solo por su caballero guardián y su mago, y tranquilamente tomaría su té. En esos momentos, verla era lo suficientemente encantadora como para hacer suspirar con nostalgia a cualquier mujer, y era tan fascinante que ningún hombre podía evitar mirarla. Su belleza, como la de un hada de algún cuento popular antiguo, era tal que parecía grosero incluso acercarse a ella. Por lo tanto, nadie se acercó a hablar con la princesa cuando visitó el jardín de los lirios. Ni una sola alma se atrevió a probar y beber té con ella. Sentada sola en su mesa, disfrutó de su respiro momentáneo a solas, intercambiando solo unas breves palabras con sus 2 guardianes. Su caballero guardián era un chico de gran belleza por derecho propio. Tenía un hermoso cabello castaño brillante y rasgos faciales fuertes, su nariz estaba bien formada, su mandíbula bien definida. Su nombre era Lugnotos Greirat. Segundo hijo de la familia Greirat, una de las 4 grandes casas provinciales del reino, era un joven caballero talentoso que ya había alcanzado el rango intermedio en el estilo del dios de la espada. No había una sola chica dentro del castillo que no lo conociera. Aunque todavía estaba en su adolescencia, ya poseía una lengua plateada y nunca perdió el interés de ninguna dama con la que conversaba. Con su apariencia elegante y su mente inteligente, se decía que entraba en contacto con todas las hijas nobles que se cruzaban en su camino. Por lo menos, ningún otro hombre en el castillo era tan admirado por las chicas de su edad. El mago guardián de la princesa era algo mayor, tal vez 16 o 17 años, un hombre joven en lugar de un niño. Aunque no era tan notablemente guapo como Luke, seguía siendo guapo según los estándares ordinarios, su rostro algo esbelto poseía un atractivo afable. Su presencia añadió una pizca de encanto juguetón que complementaba muy bien la belleza de los otros 2, haciendo aún más difícil para cualquiera imaginar acercarse a ellos. Su nombre era Derrick Redbat, tercer hijo de la conocida casa Redbat, y era un mago de rango avanzado que se había graduado del ilustre Instituto de Magia Asura. ¿De qué hablaron estos 3 cuando estaban solos? Era un asunto de sumo interés para todos los jóvenes que vivían en el Palacio de Plata, pero ninguno conocía la respuesta. Ese día, como muchos otros, conversaban tranquilamente en el jardín de lirios. Bueno, entonces, ¿de qué color eran? Las palabras de Ariel resonaron débilmente en el tranquilo jardín. Su voz era verdaderamente extraordinariamente hermosa, el sonido le recordó el tintineo de campanas.
un hermoso tono de rosa. Ah, pero con un tinte de naranja también, respondió el joven caballero Luke desde el otro lado de la mesa, donde estaba presente. Su propia voz era algo aguda, como cabría esperar de un niño de su edad, pero tenía claridad y plenitud. Derrick, el mago guardián de la princesa, escuchó en silencio. La expresión sombría de su rostro sugería que estaba rumiando sus palabras. Personalmente, prefiero pezones de cerezo en flor en un campo de porcelana blanca. Con el debido respeto, Lady Ariel, siento que aquellos que se meten hacia adentro también tienen cierto atractivo. Ara. ¿Te gustan los invertidos? El tono de Ariel era algo sorprendida, pero Luke respondió con calma. Bueno, debo admitir que no soy especialmente exigente cuando se trata de esos detalles. Al final, el tamaño es todo lo que realmente me importa. Ariel suspiró y negó con la cabeza. Honestamente. No tienes gusto en absoluto, Luke. En respuesta, Luke simplemente se encogió de hombros. ¿De qué estaban hablando exactamente estos dos? Uno podría preguntarse. En cualquier caso, ¿cómo disfrutaste esta nueva sirvienta? Sarisa, ¿verdad? Su cuerpo era muy sensible y su inocencia era encantadora. Fue una velada bastante agradable. La respuesta fue bastante simple. Luke había estado describiendo los pezones de la chica con la que se había acostado el otro día. ¿Es eso así? Ahora me has hecho querer meterla de contrabando en mi dormitorio de alguna manera. Estaría encantado de ayudar, mi lady. ¿Oh? ¿Ya estás preparado para dejarla a un lado, después de acostarte con ella solo una vez? Me temo que los senos de Sarisa no eran lo suficientemente grandes para mi gusto. Ariel y Luke, en marcado contraste con sus apariencias, eran de hecho un par de jóvenes lujuriosos. Desde hace algún tiempo, se habían estado aprovechando indiscriminadamente de las doncellas del palacio y de las hijas de los nobles de rango medio. No hay nada más emocionante que burlarse de chicas lindas así, si me preguntas. Me imagino que Sarisa chillaría bastante bien. Solo un número limitado de personas en el palacio lo sabían, pero la princesa Ariel era bisexual y sádica. Muchos de los miembros de la nobleza asura poseían propensiones sexuales extraordinarias y, desde luego, ella no era una excepción. Luke no era un caso tan extremo, pero su amor por las mujeres de grandes pechos no conocía límites. Escondidos a la sombra de su apariencia exterior y reputación, los dos vivieron una vida de placer sin preocupaciones, indiferentes a la conspiración y la intriga que definían la corte real de Asura. En esto, no eran inusuales para los de su rango. La mayoría de la nobleza se entregó a comportamientos igual de escandalosos, o incluso más. Asura era un reino con una historia de 400 años que nunca había conocido la guerra o el hambre. Para muchos de su clase alta, un gusto demostrado por la decadencia era una especie de símbolo de estatus. Ariel y Luke aún eran jóvenes, pero ya estaban inmersos en las diversiones de su especie. Sin embargo, Luke. Lady Ariel. Creo que sería mejor que se comportaran un poco más discretamente. Derrick era un hombre con una mentalidad más convencional. En gran parte, esto se debió a que los Redbats eran simplemente una nobleza provincial de rango medio. Vivían en un mundo completamente diferente al de la decadencia de la capital. Uno podría preguntarse por qué a un hombre tan joven se le había otorgado el prestigioso papel de mago guardián de la segunda princesa, pero la respuesta era bastante simple: sus resultados en el instituto habían sido excelentes. Los magos de nivel avanzado de noble cuna eran un bien escaso. Oh, Derrick, realmente deberías aprender lo que significa ser un noble Asuran. Milady tiene razón, Derrick. Siempre eres así. Si no descubres cómo leer la habitación, nunca serás popular entre las mujeres. Cuando Ariel y Luke se encogieron de hombros, Derrick exhaló un profundo suspiro. No me refiero a eso, Lady Ariel. Es muy posible que algún día gobiernes este reino, por lo que no parece prudente exponerse a los chismes y los celos. Te arriesgas a hacerte enemigos. Esta vez, fue el turno de la princesa Ariel de dejar escapar un largo suspiro. Mira, Derrick. Siempre dices cosas así, pero recuerdas que soy la segunda princesa, ¿correcto? Por supuesto.
lo que significa que estás en lo alto de la línea de sucesión y una candidata potencial para suceder al trono. Tengo 2 hermanos mayores y una hermana mayor. Parece que han encontrado un marido para mi hermana, pero mis hermanos luchan sin piedad por el trono. Con ellos alrededor, no hay la menor posibilidad de que me convierta en reina. Eso no es cierto. Eres la hija de la reina consorte. Eso te convierte en la única heredera legítima del trono y... Basta, Derrick, interrumpió Ariel bruscamente. ¿Y si esas palabras llegaran a oídos de mis hermanos? ¿Quieres que envíen asesinos tras de mí? Ya es bastante malo que todos estos nobles me juren lealtad por interés propio. Si eliges luchar, Lady Ariel, felizmente daría mi vida para protegerte de cualquiera que puedan enviar. ¿Podrías dejar de decir cosas tan alarmantes? De todos modos, eso no es demasiado convincente. Sé lo que realmente piensas de Luke y de mí. Probablemente te gustaría que me atrapara en una lucha de poder solo para poder abandonarme cuando comience la pelea, ¿no es así? ¿Qué? Derrick abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Después de un momento, su cuerpo comenzó a temblar, su rostro se puso feroz y apretó los puños. Mira, Derrick. No me importa si nunca tomo el trono. Todavía puedo beberte en un hermoso jardín y vivir mi vida como me plazca, y eso es suficiente para mí. De todos modos, no tendría ninguna posibilidad contra mis hermanos. La idea de arrojarme voluntariamente a ese lío es simplemente absurda. El pesimismo de Ariel estaba plenamente justificado. No importa que tan alto su lugar en el orden de sucesión, era más joven que sus rivales y tenía muchos menos aliados. Sus posibilidades de victoria eran escasas o nulas. Seguramente, entonces, era más prudente no luchar por el trono en absoluto y simplemente vivir una vida de placer indulgente. Ella todavía era una princesa del país más grande del mundo, por lo que esa opción estaba disponible para ella. No importa entonces. El corazón de Derrick se nubló por la frustración, pero no pudo encontrar otras palabras para decir. Cuando se volvió y salió del jardín, Ariel y Luke se encogieron de hombros y luego reanudaron su discurso sobre los pezones de las mujeres del palacio. No era que Derrick hubiera abandonado sus responsabilidades como mago guardián de la princesa. Iba al baño. Derrick y Luke tenían la misión de proteger a Ariel en todo momento, pero eran solo humanos, por lo que sus cuerpos tenían ciertas necesidades. Cuando alguno de ellos sentía el llamado de la naturaleza, generalmente informaban al otro y se ocupaban de sus asuntos lo más rápido posible. En este mundo, como en cualquier otro, las personas nunca fueron tan vulnerables como cuando estaban haciendo sus necesidades. El aire dulcemente fragante del jardín de lirios nunca había estado de acuerdo con Derrick. Al principio, le había informado a Luke cada vez que sentía la necesidad de dejarlo para la instalación más cercana, pero con el tiempo, esto se volvió tan rutinario que Ariel y Luke comenzaron a esperarlo. Finalmente, la princesa le ordenó que no se molestara en anunciar más sus intenciones. Por muy extremos que pudieran ser sus gustos en algunos aspectos, no le importaba que le recordaran cuestiones escatológicas en medio de la hora del té. Mientras se encerraba en el baño, Derrick dejó escapar un largo suspiro. Estaba repitiendo mentalmente la conversación que acababa de tener con la princesa Ariel. Ariel insistió en que no tenía ningún interés en convertirse en reina, pero Derrick deseaba desesperadamente que ella tomara el trono. No era que pensara que sus hermanos, el primer príncipe y el segundo príncipe, fueran candidatos indignos. Si alguno de los dos tomaba el trono, sin duda madurarían y se convertirían en un rey ordinario y respetable comparable a los que habían venido antes. Pero de la forma en que Derrick lo vio, eso no fue lo suficientemente bueno. Con cualquiera de los dos príncipes en el trono, Azura continuaría en su camino actual, podrido hasta la médula, pero expandiéndose de todos modos. La fea e insignificante disputa de la nobleza continuaría sin control, desperdiciando dinero y energía que de otra manera podrían ir hacia el progreso. Y con el tiempo, Azura podría volverse vulnerable a la influencia extranjera. Esta tierra nunca había conocido el hambre. No importa cuán corrupta sea la nobleza, no importa cuán severos sean sus impuestos, la gente nunca pasó hambre. Por lo tanto, su descontento rara vez se convertía en furia, pocos surgieron para desafiar el status quo. No ha habido grandes rebeliones ni guerras civiles.
como resultado de esto, el reino se había estancado. Por supuesto, todavía estaba haciendo un progreso constante en los campos de la magia y la tecnología. Pero el reino Rey Dragón al sur lo había superado en desarrollo tecnológico, y las naciones mágicas al norte estaban haciendo mayores avances en la investigación arcana. Si bien Asura todavía tenía ventajas abrumadoras en otros aspectos, a este ritmo era difícil decir dónde estarían las cosas después de otro siglo, o incluso medio siglo. El reino del Rey Dragón en particular estaba observando a Asura como un halcón en busca de cualquier signo de debilidad, ansioso por reclamar una parte de su abundante tierra. Asura actualmente creía que las montañas que bordeaban sus fronteras significaban que estaba a salvo de una invasión extranjera, pero ¿cómo le iría contra un ejército del reino Rey Dragón aún más tecnológicamente avanzado dentro de 50 años? ¿Y si las naciones mágicas aprovecharan la oportunidad de invadir desde el norte? Lady Ariel podría cambiarlo todo, y sin embargo. Derrick realmente creía que la segunda princesa era capaz de empujar a Asura por un camino diferente. Todavía recordaba muy claramente la primera vez que la conoció. Fue solo unos años antes, en una celebración de mayoría de edad realizada por el reino. En ese momento, Derrick se acababa de graduar del Instituto de Magia. Si bien no había sido el mejor estudiante de su clase, se había colocado muy alto y ya había asegurado un puesto con los magos reales Asuran, a quienes se uniría unos meses después. Derrick sabía que era un mago capaz, pero también uno corriente. No tenía grandes expectativas para sí mismo. Pero ese día, se encontró con cierta joven encantadora. Aunque Ariel aún no era mayor de edad, había sido invitada a la fiesta como invitada de honor. A pesar de su juventud, pronunció su discurso de felicitación con un estilo claro y seguro. A los ojos de Derrick, su ingenio e inteligencia eclipsaban al mejor estudiante que había hablado en su graduación del instituto. Algún tiempo después de unirse a los magos reales, su padre le dijo que el puesto de mago guardián de la segunda princesa estaba vacante, y se ofreció a recomendarlo para el puesto, advirtiendo que sería una posibilidad remota. Él había aceptado con entusiasmo. Ariel era una persona competente y dinámica. En ese momento pasaba sus días bebiendo té y sus noches saltando sobre las sirvientas, sí, pero por naturaleza, era diligente, sociable y dispuesta a trabajar duro para superarse. Si asumiera el trono y se dedicara a fortalecer su país, Derrick estaba seguro de que Asura daría grandes pasos hacia adelante en una sola generación. Incluso podría conquistar todo el continente central. Por un lado, era notablemente carismática. Tanto el Instituto de Magia como los magos reales estaban llenos de lo que podríamos llamar gente descontenta. Fueron muchos los que susurraron palabras de crítica hacia los ministros que actualmente dominaban el gobierno, o hacia la nobleza y la familia real. Sin embargo, en todos los años que había pasado en estos lugares, Derrick nunca había escuchado a nadie hablar mal de Ariel. Tenía plena confianza en que ella podría convertirse en una gobernante como Gaunis Frian Asura, quien había guiado a la humanidad a través de las últimas etapas de la Guerra del Atlas y tomado el trono después de ella, una gobernante amada por toda su gente. Ya había bastantes personas que con mucho gusto darían su vida por el bien de Ariel. El propio Derrick era uno de ellos. Había sido doloroso y exasperante escucharla rechazar esa lealtad tan casualmente. Sin duda, su vida corre poco riesgo si sigue actuando de esta manera, pero se está rebajando al nivel de un noble corrupto. Quizás ella realmente no quería asumir las expectativas de sus compatriotas. Había sido elegido como mago guardián específicamente porque pensó que él no la empujaría hacia un camino más difícil. La princesa nunca dijo tanto, pero tal vez lo detestaba. Derrick lanzó otro suspiro. Pero justo cuando se hundía más en la melancolía, escuchó el débil sonido de una voz humana. ¿Hm? Evidentemente, alguien estaba conversando detrás del baño. Princesa Ariel. Matar. Después de haber captado algunas palabras alarmantes, Derrick contuvo la respiración y pegó la oreja a la pared trasera. ¿Entonces Sir Gravel ve a Lady Ariel como una amenaza? Eso es correcto. Su popularidad entre la gente común es notable después de todo. Está bastante molesto porque ella es más conocida que él, a pesar de que casi nunca se muestra en público. Es un poco extraño, ahora que lo pienso.
Cualquiera que sea el papel que esté desempeñando en este momento, podría estar sentando las bases detrás de escena. Cierto. Cuando no puedes ganar una pelea frontal, tienes que esconderte en las sombras, supongo. Derrick frunció el ceño ante esto. La popularidad de Ariel entre la ciudadanía se debió en parte a su carisma natural, pero también se mostró a ellos con mucha más frecuencia que el primer príncipe Gravel. Su hermano asistía diligentemente a las ceremonias internas del palacio, pero rara vez se aventuraba a eventos que se celebraban fuera de sus muros. Por el contrario, Ariel pasó mucho tiempo en diversas funciones externas. Por ejemplo, había asistido recientemente a la ceremonia de inauguración de un nuevo puente sobre el río Altair, convirtiéndose en una de las primeras personas en cruzarlo. No mucho antes, había sido la invitada de honor en el principal torneo de combate mágico del instituto, entregando al ganador sus premios con un ramo de flores y dándole el honor de besarle la mano. Fue precisamente porque invirtió tiempo en tales eventos, totalmente desconectada de las luchas por el poder dentro de la corte real, que se había vuelto popular entre la gente común. Si ese es realmente el caso. En efecto, la niña se convertirá en un obstáculo. Supongo que sería mejor tomar precauciones contra problemas futuros. Me siento de manera similar. Y así, debido a la profunda preocupación por los intereses del príncipe Gravel y el reino de Asura en su conjunto, ya hice ciertos arreglos. Jajaja. Realmente debería haber esperado tanto de ti, supongo. Derrick estuvo tentado de salir disparado del baño y matar a los hombres que estaban afuera, pero rápidamente anuló el pensamiento. Es casi seguro que estos dos eran nobles de la facción del primer príncipe. Eran hombres que gastarían sus fortunas libremente y recurrirían a los hechos más viles imaginables, con el fin de dar forma a los acontecimientos a su gusto. Cuando estaban arrinconados, ofrecerían todas las cobardes excusas que pudieran para salvar su propio pellejo. Había muchos de su calaña dentro del palacio. Derrick podría matarlos aquí y ahora con su magia, pero eso sería un acto sin sentido. Todos asumirían que Ariel había ordenado a su mago guardián que asesinara a dos nobles leales al primer príncipe. Eso se interpretaría como un acto de abierta hostilidad contra el propio Gravel y provocaría un flujo constante de ataques por parte de sus seguidores. Por un momento, Derrick se preguntó si tal resultado podría obligar a Ariel a perseguir el trono después de todo, pero si la princesa no tenía una motivación real para luchar, la pondrían a la defensiva, la arrinconarían y finalmente la matarían como animales. Derrick abandonó la idea de matar a los hombres y salió del baño sin decir una palabra. De una forma u otra, tenía que actuar contra esta nueva amenaza. Uno de los nobles dijo que ya se habían hecho arreglos. En cuyo caso, es probable que algo suceda pronto, tal vez incluso en los próximos días. Su objetivo probablemente era la propia Ariel, pero como sus guardias más leales, Derrick y Luke también eran objetivos potenciales. ¿Sería un asesino? O quizás algún tipo de veneno. Tenía que decirle a Ariel de esto de inmediato, e instarla, una vez más, a enfrentar esta batalla de frente. Con estos pensamientos corriendo por su mente, Derrick caminó rápidamente hacia el jardín de lirios, agarrando su bastón debajo de su túnica para poder protegerse contra cualquier emboscada repentina. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que luché? De vuelta en el Instituto de Magia, había participado en batallas simuladas regulares, a veces contra otros magos jóvenes, a veces contra estudiantes de una academia de caballeros. A veces, estos eran partidos de grupo a mayor escala, enfrentando a equipos de 3 a 5. Varias veces al año, los estudiantes también fueron escoltados a un bosque local por sus instructores y contrataron aventureros, con el fin de ganar experiencia luchando contra monstruos. No era como si Derrick nunca se hubiera quitado una vida antes. En un simulacro de batalla, había matado accidentalmente a su oponente con un hechizo que lo golpeó en la cabeza. Y durante el proceso de selección para el papel de mago guardián, se le pidió que luchara y matara a un convicto previamente sentenciado a muerte, como prueba de su voluntad de hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, si alguien estuviera enviando a un asesino para enfrentarse tanto a él como a Luke, sin duda elegirían a un asesino experimentado y eficiente. Sería una lucha de vida o muerte. El pensamiento envió un pequeño estremecimiento por el brazo de Derrick. ¿Puedo protegerla? Expresó sus ansiedades,
luego negó con la cabeza para despejarlas de su mente. Esto era algo que Derrick no tenía forma de saber, pero el incidente de desplazamiento de Fitoa estaba ocurriendo en este preciso instante. Lady Arie, ¿qué? En el momento en que Derrick regresó al jardín de lirios, su mandíbula se abrió en estado de shock. Sus ojos estaban fijos en un área hacia la parte trasera del jardín, una sección conocida como el bosque de hibiscos. Una enorme bestia que se paraba sobre dos patas acababa de trotar de entre los árboles. Era un oso exterminador. Por sí mismos, estos eran monstruos de rango D, pero a menudo iban acompañados de leales manadas de perros de asalto que podían elevar su nivel de amenaza a clase C o incluso clase B. Normalmente, solo se encontraban en las profundidades de los bosques, pero su número era grande y, a veces, uno emergía para atacar un pueblo cercano, por lo general, incautando ganado o niños humanos para consumir. Hace muchos años, un oso exterminador acompañado por 20 perros de asalto había matado a todas las almas que vivían en una pequeña aldea asura. Como resultado, eran uno de los monstruos más infames que vivían dentro de las fronteras del reino. En los asentamientos cercanos a los bosques, a menudo se les decía a los niños que un jabalí se los llevaría y se los comería a menos que se fueran a la cama a tiempo, ya que otros podrían verse amenazados con historias de los super. Derrick, como la mayoría de sus compatriotas, estaba familiarizado con el nombre y la apariencia de estos monstruos y su reputación como una bestia temible. ¿Cómo? ¿Por qué había un oso exterminador aquí? Este era el Palacio Real, hogar de la familia gobernante de la nación más grande del mundo. No era un lugar seguro de ninguna manera, pero ciertamente era el último lugar en el que uno esperaría encontrar un monstruo salvaje. ¿Cómo podría haber aparecido uno aquí? La mente de Derrick pasó rápidamente a la conversación que acababa de escuchar. ¿Ese noble había arreglado esto de alguna manera? Eso no puede ser correcto. Ningún simple noble podría haber introducido de contrabando una bestia tan salvaje y enorme en el corazón del palacio. Incluso los ministros más poderosos del reino no serían capaces de tal cosa. Aunque no tenía forma de saber esto, el oso exterminador había sido teletransportado a esta ubicación hace solo unos momentos como resultado del incidente de desplazamiento de Fitoa. Mientras la mente de Derrick luchaba por procesar la situación, su mirada se encontró con la princesa Ariel y dejó escapar un grito ahogado involuntario. Ella todavía estaba en su mesa, charlando alegremente con Luke sobre algún tema vulgar. Los dos no habían notado el oso exterminador, a pesar de que los estaba mirando fijamente, sus ojos brillaban como un cazador midiendo a su presa. Derrick echó a correr. Y mientras corría, comenzó a cantar un encantamiento mágico. Sin embargo, el oso exterminador también estaba en movimiento. Quizás había notado a Derrick, o había sentido una amenaza, de cualquier manera, cargó a través de la vegetación del jardín, dirigiéndose directamente hacia la princesa Ariel. No llegaré a tiempo. Derrick abandonó su encantamiento a la mitad y gritó, «¡Corre, Lady Ariel!», a todo pulmón. Con una exclamación de sorpresa, la princesa se puso de pie, justo a tiempo para notar la enorme mancha marrón que se precipitaba hacia ella desde un lado. Ella saltó fuera de su camino. Cuando Ariel cayó al suelo, el oso exterminador se abrió camino a través de varios de los delicados árboles del jardín y luego se volvió hacia su objetivo. En este punto, Derrick se había colocado entre Ariel y el monstruo. El enorme jabalí se cernió ante el mago, la baba goteaba de su boca. Sus ojos brillantes y bestiales estaban fijos en él. ¿Qué podría hacer un mago en esta situación? ¿A tan corta distancia, contra un monstruo tan grande? No había la menor posibilidad de que pudiera completar un encantamiento a tiempo. Así que Derrick ni siquiera se molestó. Simplemente extendió los brazos y gritó con todo lo que tenía. «Luke, te dejo el resto a ti». Una fracción de segundo después, el puño del oso exterminador lo envió volando. El puñetazo rompió todas sus costillas y aplastó varios órganos vitales. La sangre salió disparada de su boca mientras se precipitaba por el aire. Cuando finalmente se estrelló contra una pared a unos 5 metros de distancia, sintió que también se le rompía la columna vertebral. Gag. Solo tuvo la suerte de que no perdió el conocimiento de inmediato. Pero quizás eso no fue una gran bendición.
Oh, estoy muriendo. La mente de Derrick estaba extrañamente clara. Sabía que estaba acabado. Podía oler su propia muerte en el aire. Las heridas que había sufrido eran fatales, sin duda. ¿Vi a alguien morir de heridas como estas una vez? No es así. No sintió miedo. Quizás todo había sucedido tan repentinamente que su cerebro aún no se había puesto al día. Derrick miró a través del jardín y vio a Luke desenvainar su espada y cargar directamente contra Oso Exterminador. No seas tonto, Luke. No es posible que puedas vencer a esa cosa sin ayuda. Oh, claro. La puerta está de ese lado. Así que no puedes simplemente huir, ¿verdad? Derrick intentó mirar a su alrededor moviendo solo los ojos. ¿Y Lady Ariel? ¿Ella está a salvo? La encontró muy pronto. Corría hacia él, con el rostro lleno de conmoción y confusión, pero no de terror. Derrick. Oh, esto no puede estar pasando, tenemos que conseguir un sanador aquí ahora mismo. Mientras la princesa gritaba alarmada, Derrick reunió las pocas fuerzas que le quedaban para hablar. Déjame. Tienes que huir. Tosió. No intentes hablar, Derrick. Alguien, ayuda. ¿No hay nadie aquí? Cof cof. Esto es, inútil, Lady Ariel. Estoy más allá de salvarme. No, no. No seas ridículo. Tienes que aguantar, Derrick. Derrick miró a la princesa, ahora claramente al borde de las lágrimas, con algo de sorpresa. Estaba convencido de que Ariel y Luke odiaban tenerlo cerca, pero tal vez eso no fuera del todo cierto. A pesar de todo, sintió un pequeño impulso pícaro surgir dentro de él. ¿Y bien, princesa? Yo no, te abandoné, ahora, ¿verdad? Ariel se echó hacia atrás, aparentemente sorprendida por sus palabras. Y después de un momento, comenzó a mirar a su guardián profundamente leal de una manera que nunca antes lo había mirado. Derrick. Lady Ariel, esta es mi última petición. Por favor. Te lo ruego. Toma el trono. Y convierte a Sura en un país mejor. Ga. Una costilla rota atravesó el pulmón de Derrick y tosió una gran cantidad de sangre. Ariel miró en silencio por un momento, luego asintió y se dio la vuelta. Un enorme jabalí se paró frente a ella. Luke, golpeado a un lado un tiempo antes, estaba mirando a Ariel desde el suelo con una expresión de pura desesperación. Ariel miró ferozmente a la criatura por un momento, luego comenzó a gritar. No sé de dónde vienes ni por qué, pero estás frente a la futura reina de Asura. Hoy no voy a morir. Retírate. Naturalmente, las palabras no significaban nada en absoluto para un oso exterminador. La bestia solo resopló suavemente, sus fosas nasales temblaban en anticipación de una sabrosa comida. Dio un paso adelante, luego otro. Derrick miró impotente desde el suelo y dijo una oración en silencio. Como seguidor de la iglesia Milis, se dirigió a los cielos en busca de ayuda. Por favor, Dios, por favor ayúdanos. Puedes quitarme la vida, pero ayuda a la princesa Ariel. Este mundo todavía la necesita. Rezó en vano, por supuesto. Derrick lo sabía mejor que nadie. El santo Milis había sido un gran hombre y el salvador de la humanidad, pero no podías esperar que te concediera un milagro conveniente cada vez que lo necesitabas. Así eran las cosas. Aún así, Derrick no pudo evitar suplicarle. Por fin, la bestia se acercó a la princesa Ariel. Su enorme puño se elevó en el aire. Pero entonces, la oración fue respondida. ¡Ah! Con un grito ensordecedor, un ángel cayó de los cielos. Era un ángel joven de pelo blanco, vestido con ropa bastante de mala calidad. ¡Ah! ¡Ah! Con un encantador y medio loco grito de guerra, estiró ambas manos hacia el enorme jabalí, y de alguna manera, hizo estallar la mitad superior de su cuerpo. Gracias, Dios. Muchas gracias. Al presenciar esto, Derrick derramó una última lágrima. Por favor, cuida a Lady Ariel. Y con su corazón lleno de paz, el mago guardián exhaló su último suspiro.
El incidente de desplazamiento de Fitoa le costó la vida a un joven mago y le proporcionó a Ariel Anemo y Azura un propósito nuevo y diferente. ¿Qué camino siguió después de estos eventos? ¿Cómo cambiaron a Lucreira? ¿Y qué fue del ángel que cayó del cielo? Estos son cuentos para otro momento. Fin del capítulo extra y fin del volumen 3.